lo largo del siglo XIX, no menos de 200 pronunciamientos, intentos de golpe de Estado. En muchos de esos golpes se consumó con éxito la intentona. Gobiernos derrocados, incluso monarquías, dinastías que fueron expulsadas del país, república, instauración de nuevo. En fin, el siglo XIX es el más convulso de nuestra historia, con una guerra de independencia al principio, frente al invasor galo, con el desastre, la hecatombe del 98, finiquitando la centuria, pero también momentos dignos de ser contados, como ese afloramiento de toda una generación literaria, la del 98, que se encargó de evaluar todo el acontecer pasado. Los escritores, afortunadamente, salvaron el tipo de ese siglo. Pero hubo políticos destacados, el caso de Cánovas del Castillo o Mateo Sagasta. Hubo, la verdad, que muchísimos, innumerables pasajes de la historia. Y en medio de todas las sangrías fratricidas, las guerras carlistas, tres contiendas que acabaron con la vida de miles de españoles. Solo en la primera, de 1833 a 1840, fallecieron 200.000 españoles en uno y otro bando, 200.000. Para una población que no era tanta como ahora, cada conflicto, cada paso en la historia era una auténtica tragedia salpicada de sangre, de zozobra, pero también de entusiasmo, de heroísmo y de intentos por conseguir una mejoría de las cosas. Estoy convencido que uno de los hombres que luchó, que pugnó más por mejorar la situación de España, fue Juan Prim. Juan Prim fue todo un héroe, un hombre amado pero también odiado por aquellos que le consideraron traidor a la causa que había defendido. Aún así, debemos revelar datos sobre su historia que nos pongan en la pista de una de las celebridades, de uno de los hombres más influyentes del siglo XIX español. Y claro, lo que habíamos expuesto anteriormente coincide con la figura de Juan Prim. Aquí tenemos a un militar. Y es que los militares caracterizaron el paso de España por el siglo XIX. Y nació Juan Prim en Reus, en Cataluña, en un año muy significativo, ¿verdad? Nació en 1814, el 18 de diciembre. Afortunadamente, para esa fecha, ya los franceses habían salido de España. Pero 1814 significa el fin de la guerra de la independencia y el toc-toc a la puerta de la modernidad. Por fin llegaba la edad contemporánea para nuestro país. En consecuencia, aquí tenemos a un Sagitario tardío, 18 de diciembre, que nace en Reus, hijo de un notario, por tanto, dentro de esa burguesía acomodada catalana, lo que permitió que Juan Prim pudiera realizar sus estudios, aunque pronto sintió la vocación hacia las armas, hacia la carrera militar. Siendo muy joven, ingresó en el cuerpo de migueletes. Ya conocéis a los migueletes, aquellos que no dieron tregua a los últimos bandoleros. Pero pronto llegó esa guerra civil, esa primera guerra carlista de 1833. Los carlistas no deseaban bajo ningún concepto que Isabel, la joven hija de Fernando VII, asumiera el poder, asumiera el trono. Y durante 7 años los españoles se mataron por esa causa. Prim era un convencido liberal y un defensor férreo de la monarquía. Y durante este tiempo luchó consiguiendo grandes méritos. Por ejemplo, 2 laureadas de San Fernando. Y esto para un joven militar era mucho decir. 2 laureadas de San Fernando en la primera guerra carlista. Como consecuencia nos encontramos con un Juan Prim que a la edad de tan solo 26 años consiguió ya ser reconocido como general, uno de los generales más jóvenes de su tiempo. Y empezó a frecuentar destinos y a acarrear méritos. Era un hombre valiente, muy valiente. Se despojaba de cualquier duda ante el combate, ante la sola visión del enemigo. Y por ejemplo, en la exitosa campaña de Marruecos de 1859-1860,
pues participó, y aquí consiguió algunos títulos incluso aristocráticos, porque debemos decir que Juan Prim era un tipo arriesgado, muy arriesgado. Por ejemplo, en la batalla del Cerro de los Castillejos tenemos una de sus imágenes más épicas. Aquí nos encontramos a las tropas españolas avanzando ante el enemigo. Un joven alférez porta la bandera de su unidad. El oficial es herido de muerte y cae al suelo. La bandera cae con él. Juan Prim, en su calidad de general, como jefe en vanguardia de las tropas, siempre iba en vanguardia, contempla como su oficial ha caído muerto al suelo. En ese momento hay una terrible duda entre las tropas españolas que avanzaban, porque los impactos del enemigo son demasiado certeros. Pero Juan Prim, convencido que aquella situación debía resolverse, cogió la bandera del caído y, enarbolándola, indicó a sus hombres el camino a seguir. Y se tomó el Cerro de los Castillejos. Y el día culminó en victoria. Juan Prim era el héroe de la jornada. Y su mensaje, el acto heroico, se propagó por todas las filas. Eso ayudó muchísimo al ánimo del ejército español. Son esos héroes que, como hemos comprobado a lo largo de la historia, surgen en los momentos de máxima necesidad para arengar el valor, para animar al entusiasmo, y ciertamente lo consiguen. Juan Prim, por tanto, es uno de los héroes junto a O'Donnell de aquella campaña de 1859-1860, cuyos efectos más visibles los encontramos en la puerta del Congreso de los Diputados en Madrid, pues los cañones arrebatados al enemigo en aquella campaña fueron fundidos para con ellos crear los leones, los famosos leones de las Cortes. Pues Juan Prim ayudó muchísimo a ese asunto. Y aquí le tenemos ya convertido en conde de Reus por su nacimiento, marqués de los Castillejos por sus acciones heroicas en batalla, y consagrado pues a ocupar capitanías regionales. Era desde luego uno de los militares mejor valorados de todo el ejército español. También fue capitán general en Puerto Rico. Y por supuesto mantuvo su ideología liberal a ultranza. Él sabía que la monarquía era lo más factible, lo más tangible para gobernar España, que no estábamos preparados todavía para asumir los designios republicanos. Pero también sabía en lo más íntimo de su ser que los Borbones no eran los más capacitados. En 1862 encabezó el ejército español, el contingente español que viajó a México, a esta cosa absurda en la que Maximiliano, el austriaco, pues asumió el título imperial en México. Juan Prim se percató de inmediato que aquella participación española en México podía acabar en tragedia y desestimó seguir allí y volvió con sus tropas, dejando al contingente francés y dejando México en una guerra tremenda que bueno, dio con los seguidores de Benito Juárez frente a los de Maximiliano, los gubernamentales, y aquello, como ya sabemos, acabó en Querétaro con el fusilamiento del emperador Maximiliano. Debemos a Juan Prim que España no se involucrara más en aquella vergüenza internacional. En esos años 60, nuestro país se empeñaba, como otras potencias de la época, aunque la nuestra ya había venido a menos, pero seguíamos empeñados en una cierta expansión internacional y nos embarcamos en determinadas aventuras. Nos acordamos de la Guerra del Pacífico con el almirante Méndez Núñez. Pero como os digo, el general Prim estaba convencido que los Borbones no podían seguir mucho más ocupando el trono español. Y en 1868 llega un momento decisivo para nuestra historia, septiembre de ese año. Algunos militares se conjuran y crean un nuevo manifiesto. España con honra, así se intitula. Bueno, pues ahí estaban el almirante Topete, ahí estaba el general Serrano y por supuesto el general Prim.